Alerta máxima en Nueva York. Miles de judíos y varios cristianos ya han planeado abandonar la Gran Manzana en un éxodo nunca antes visto. ¿El fin de una era? ¿El comienzo del caos? La victoria de Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán socialista de Nueva York, hostil abiertamente hacia Israel y hacia los cristianos, ha desatado esta incertidumbre y maletas listas. Huyen de un nuevo tipo de faraón, un liderazgo que, a sus ojos, no conoce a José. Huyen de una ciudad que parece estar declarando la guerra a los valores que ellos aprecian. Este no es un titular sensacionalista, es una realidad que se desarrolla en tiempo real, un presagio, una señal de los tiempos. Se ha levantado sobre el centro neurálgico del mundo occidental un nuevo rey que no conoce la herencia de la fe que construyó la nación. Y le dice a su pueblo: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique». Así como en el antiguo Egipto, el miedo al pueblo de Dios conduce a la opresión. Se imponen cargas, no de ladrillos y paja, sino de impuestos paralizantes, de políticas que liberan a los violentos y castigan a los justos, de una retórica que llama al mal bien y al bien mal. Y la respuesta, ordenada por una conciencia de la infestación de una corriente que es contraria a la de Dios, es la huida por parte de ciudadanos de Israel. Un éxodo masivo, silencioso, pero decidido, lejos de una metrópolis que se precipita hacia la oscuridad. La razón de su huida: Zohran Kwame Mamdani, un socialista demócrata musulmán declarado, hostil a Israel, crítico feroz de los cristianos conservadores, y ahora el alcalde de la ciudad que nunca duerme. El martes de elecciones, las urnas cerraron, y el resultado fue un terremoto político. Mamdani arrasó con el 50% de los votos. En su cuartel de Victoria, las banderas palestinas ondeaban mientras sus seguidores desafiaban directamente al poder establecido hacia Israel y cristianos. La respuesta del presidente Trump en redes sociales fue escueta, pero atronadora, y así comienza. Hace apenas 24 años, las Torres Gemelas cayeron bajo el ataque de radicales islámicos. Estados Unidos juró nunca más. Y ahora, un musulmán declarado, con un discurso anti-israelí y pro-palestino, gobierna la capital financiera del mundo. Un rabino en Brooklyn, mientras empacaba su Torá, lo expresó con temor: «Esto no es política, es profecía apocalíptica. Nos vamos antes de que sea tarde». Y no son palabras al viento. Desde Israel, las advertencias son claras. Los judíos de Nueva York deben huir. Mamdani es el enemigo. Más de 600 rabinos firmaron una carta preelectoral. Si gana, el éxodo es inmediato. Nueva York alberga la comunidad judía más grande del planeta, más incluso que Tel Aviv. Son 2 millones de almas en vilo. Los testimonios parten el corazón. Una madre en Queens sollozaba: «Mi abuela sobrevivió al Holocausto. No dejaré que mis hijos vivan bajo una amenaza islamista». Pero no solo son los judíos. Los cristianos evangélicos, pilares de la América conservadora, también advierten este presente. Un pastor en Harlem advierte: «Mamdani juró ser severo con quienes no se alineen a su izquierda musulmana». Otro pastor dijo: «Mamdani habla de redención socialista, pero para nosotros es persecución». Por lo que algunos ya están saliendo, mientras que otros hallan en eso un verdadero campo misionero para proclamar con más fuerza el evangelio en New York. Mientras tanto, los agentes inmobiliarios en Miami lanzan campañas: «Espacios seguros huyendo de Mamdani». Un director ejecutivo lo confirma: neoyorquinos llaman desesperados casas con seguridad, lejos de musulmanes socialistas. El éxodo masivo de empresas e individuos de Nueva York parece inminente. Mamdani promete controlar todo y liberar presos por crímenes que él considera artificiales. El miedo es visceral. Una madre judía llora: «Si irrumpen en mi casa y es no violento, ¿quién protege a mis hijas?». Los camiones de mudanza de Nueva York a Florida están recibiendo un incremento en llamadas. Los precios inmobiliarios en Miami se disparan.
Pero el corazón de este drama es espiritual. La capital del capitalismo ha votado por un socialista musulmán. ¿Es esto una señal de los tiempos? Pastores claman. Millones han sido absorbidos por un engaño demoníaco. Es antidios, anticristiano, pro-islam exterminador. El mundo observa, pero la fe permanece. Esto nos muestra cómo el mundo está cambiando para mal y cómo la persecución y la hostilidad irán incrementándose a pasos agigantados. Pero esto no debería sorprendernos, porque el Señor dijo que sucedería, y así está pasando. Para entender todo esto, veamos el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Nos encontramos en el miércoles por la noche de la Semana Santa, la última semana de la vida y el ministerio de nuestro Señor antes de la cruz. El jueves celebrará la Pascua. El viernes será crucificado y el domingo resucitará de entre los muertos. Ese miércoles, tras un día de enseñanza en el templo, salió por última vez de ese lugar. Se sentó con sus discípulos en el Monte de los Olivos, mirando hacia Jerusalén, y les habló de su venida en gloria y juicio para reinar. Todo parecía sombrío para ellos. Aún conservaban la esperanza de que Él instaurara el reino de inmediato, pero Él les reveló que no sería ahora, sino mucho después. Primero, debía morir, regresar al cielo, y en un futuro lejano volvería para cumplir todas las promesas del reino y del juicio. Jesús deja claro que la primera vez viene para morir, para ofrecer el sacrificio por el pecado. La segunda vez viene para juzgar a los pecadores y para reinar con los santos. En este sermón sobre su segunda venida, muchos asumen que la profecía es oscura, misteriosa, secreta, pero hay que esforzarse para que así sea, porque, francamente, la Biblia es clara. Lo que la Biblia dice sobre el futuro es tan claro como lo que dice sobre el presente o el pasado. Recuerde, la Biblia es revelación, no misterio. Su propósito es acabar con la oscuridad. Cuando Jesús habla del futuro, es para que podamos comprenderlo, no para que nos confunda. El principio fundamental es simple. ¿Cómo habrían entendido esta verdad los oyentes originales? Jesús se dirigía a hombres sencillos, pescadores, gente que trabajaba con sus manos, no a una élite teológica. Toda la Biblia fue escrita para gente sencilla. Si una interpretación de la profecía hubiera sido incomprensible para la mente de los discípulos, entonces esa interpretación es errónea, porque esto les fue dicho a ellos. Él les habla acerca del futuro, y les dice en este sermón que volverá. En el versículo 27, Él afirma que verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Esa es su segunda venida. Pero antes de esa venida gloriosa, habrá un tiempo de espera, un tiempo lleno de señales específicas. Desde el versículo 8 hasta el 19, detalla los eventos que precederán su regreso. Luego, en los versículos 20 al 24, describe un evento que ocurrirá justo antes de su venida. Y desde el versículo 29 hasta el final, nos enseña cómo debemos prepararnos. Retomemos sus palabras en el versículo 8. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no los sigan. Y cuando oigan hablar de guerras y disturbios, no se asusten, porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no viene inmediatamente. Continuó diciéndoles, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares plagas y hambres. Habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Los discípulos esperaban la llegada del Mesías para establecer su reino. Conocían las promesas del Antiguo Testamento. Israel sería liberado, sus enemigos castigados, el trono de David restaurado. Entendían que reinarían la justicia y la paz. Para ellos, el momento había llegado. El Mesías estaba aquí, pero todo se estaba desvaneciendo. Jesús purificó el templo, desenmascaró a los líderes religiosos y lo más desconcertante, seguía hablando de su propia muerte. ¿Dónde estaba el triunfo? ¿Dónde estaba la gloria?
Eso es lo que preguntaron en el versículo 7. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y él tuvo que decirles, no será pronto. Ahora sabemos que han pasado al menos 2000 años, para que no sintamos miedo ni terror. Nos explica con precisión cómo se desarrollarán los acontecimientos hasta su regreso. 3 cosas que debemos esperar. Primero, los engañadores. El versículo 8 advierte sobre el engaño y la proliferación del falso cristianismo. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo ser el Cristo. La historia lo confirma. Tras la resurrección de Jesús, el historiador Josefo relata que tantos afirmaban ser el Mesías que Pilato ejecutaba a uno por día. Hoy, el falso cristianismo abunda y es más numeroso que la verdadera iglesia. Segundo, los desastres. Los versículos 9 al 11 describen guerras, nación contra nación, reino contra reino, guerras mundiales. Grandes terremotos, plagas, hambrunas, desastres como incendios, huracanes, tornados, grandes señales del cielo. Pero lo tercero es la angustia de la persecución. El versículo 12 dice, «Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán». Este debió ser el mayor golpe para ellos. La idea era que el Mesías vendría y todo sería bueno. Pero Jesús les dice que el Mesías viene, no establece el reino todavía, y será malo para sus seguidores, y empeorará cada vez más hasta que Él regrese. Esto es un shock total para su teología. Describe esa persecución como algo que ocurrirá en sinagogas, refiriéndose a la persecución judía que azotó a la iglesia primitiva durante 40 años, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero después de la persecución judía, vino la persecución de los gentiles, a la que se refiere al decir, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esa persecución no ha cesado. Los cristianos siguen siendo perseguidos en el mundo actual, y la persecución se intensifica. ¿Pero por qué? El versículo 13 nos da la razón. Esto os dará oportunidad de dar testimonio. La asombrosa estrategia del Señor es esta. Entre su primera y su segunda venida se cumplirá la gran comisión. La iglesia redimida será reunida de todo el mundo. Y para acelerar ese proceso, Él permite la persecución. La persecución provoca 2 cosas. Primero, dispersa a la iglesia. Como vemos en el libro de los Hechos, los creyentes huyeron por todas partes, y con ello se extendió el Evangelio. Segundo, la persecución demuestra el triunfo de la fe salvadora. Cuando un creyente sobrevive a la persecución o muere victorioso, confesando a Cristo, su testimonio adquiere un poder y una credibilidad inmensos. Como dijo el pastor John MacArthur, la persecución es la temperatura normal de la cristiandad. No existe otra religión en el mundo que tenga un libro de los mártires. La sangre de los mártires se convierte en la semilla de la iglesia. Es una estrategia evangelística. La historia de la persecución gentil comenzó con los romanos. Inicialmente veían el cristianismo como una rama del judaísmo, una religión legal. Pero pronto, debido a la hostilidad de los judíos hacia los cristianos y la afluencia masiva de gentiles a la iglesia, Roma reconoció al cristianismo como algo distinto y lo proscribió. Se convirtió en una religión ilegal. Las motivaciones para la persecución fueron diversas, políticas, porque la lealtad de los cristianos a Cristo superaba su lealtad al César, lo que era considerado traición. Religiosas, porque el mensaje cristiano era exclusivo, un solo Dios, un solo Salvador, lo cual chocaba con el pluralismo romano. Fueron llamados ateos por rechazar el panteón de dioses paganos. Sociales, porque los líderes temían la influencia cristiana en las clases bajas y los esclavos, temiendo una revuelta. Y económicas, porque el evangelio impactaba directamente el lucrativo comercio de ídolos. El apologista Tertuliano escribió: si el Tíber llega a las murallas, si hay hambre, si hay peste, el grito es inmediato: ¡Cristianos al león! El primer brote oficial de persecución ocurrió en el año 60 y 4 después de Cristo, bajo el emperador Nerón.
Culpó a los cristianos del gran incendio de Roma y los persiguió salvajemente. Eran arrestados, torturados, arrojados a las fieras, crucificados, y algunos eran rociados con aceite y quemados como antorchas humanas en sus jardines. La tradición sostiene que tanto Pedro como Pablo fueron martirizados durante este tiempo. Décadas después, bajo el emperador Domiciano, otra ola de persecución se extendió. Fue entonces cuando el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. En el año 250, bajo el emperador Decio, se desató una persecución en todo el imperio, un intento de forzar a todos a sacrificar a los dioses paganos. Pero la persecución más violenta llegó en el 303, bajo Diocleciano, un intento total de exterminar la fe cristiana. ¿Terminó la persecución con Constantino? No. El falso cristianismo del Sacro Imperio Romano comenzó a perseguir a la verdadera Iglesia. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana, según el historiador John Dowling, ejecutó a unos 50 millones de personas consideradas herejes, muchos de ellos verdaderos cristianos. Fue una época sangrienta. Líderes de la Reforma como Jan Hus, William Tyndale y muchos otros fueron martirizados por su fe. Hus, atado a la estaca, dijo: «Lo que enseñé con mis labios, ahora lo sello con mi sangre». Su testimonio triunfante ha sido la causa de la conversión de incontables personas. El puritano Richard Baxter nos recuerda el enfoque del mártir: resuélvete a no vivir más que para agradar a Dios. Y si has vivido lo suficiente para este propósito, has vivido lo suficiente. Esta historia de sufrimiento es única del cristianismo. En el siglo XX han muerto más cristianos por su fe que en los 19 siglos anteriores. Y la persecución continúa hoy, especialmente en naciones musulmanas, hindúes y comunistas. El periodista Antonio Socci estima que de los 70 millones de cristianos martirizados en la historia, 2/3 han sido asesinados en los últimos 100 años. Un promedio de 160.000 cristianos asesinados cada año, desde 1990. Nuestro Señor tenía razón. La historia se ha desarrollado exactamente como Él lo predijo. No piensen que su propósito fracasó en la cruz. Todo está bajo su control soberano. Como dijo el gran predicador Charles Spurgeon, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual el creyente reclina su cabeza. Y esto va a empeorar, no a mejorar. La persecución de los creyentes no va a desaparecer, sino que se intensificará. Vayamos al libro de Apocalipsis, al futuro, al tiempo de la tribulación, cuando la persecución alcanzará su punto álgido. En el capítulo 6, vemos las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Son los mártires de la tribulación. En el capítulo 7, vemos una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Son los que fueron asesinados por su fe. El anticristo, la bestia, hará guerra contra los santos y los vencerá físicamente. Serán martirizados, pero su alma será salva. La falsa religión ha matado a millones. El sistema final será aún más letal. No esperamos que la persecución cese. Continuará hasta que el Señor venga a juzgar. Porque es a través de la persecución que Dios difunde su evangelio. Es a través del sufrimiento que Dios da testimonio de la fuerza de la fe salvadora. El versículo 17 de Lucas 21 dice: «Seréis odiados por todos por causa de mi nombre». Así ha sido. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras vidas. Palabras poderosas que significan que, aunque el cuerpo pueda ser destruido, el alma está eternamente segura en las manos de Dios. La historia no es aleatoria. Tiene un principio y un fin predestinados por Dios. Jesús sabía exactamente cómo se desarrollaría. Sabía que la verdad sería tan exclusiva que sería odiada. Y así ha sido. Esto ha propiciado la difusión del Evangelio. La persecución fortalece a los creyentes, quienes son perfeccionados por la prueba. Cuando tu fe resiste, entonces sabes que es auténtica.
El Señor tiene sus propósitos en nuestro sufrimiento. La pregunta recae sobre ti. Esta es la verdad. Jesús sabía exactamente lo que sucedería y sucedió. Es Dios quien habla aquí. Y cuando dice que Él es el único Salvador, esa es la verdad. Debes acudir a Él y solo a Él. Hazlo hoy.